Muy buenas tardes. Recomenzamos. Bueno, pues estamos al final del itinerario. Ya se ve la iglesia, ya vienen los penitentes cansados, ¿verdad? Ya se ve la iglesia, oye, y no llega nunca. Parece que vamos a entrar y no llega nunca. Bueno. Estamos en la última parte ya de nuestro itinerario. Hablábamos de, insisto, pues aquellos tres conceptos en torno a la Iglesia. Bueno, primero el Concilio Vaticano II, documento Lumen Gentium, dedicado a la Iglesia. Después hablábamos de esos conceptos eclesiológicos en torno a la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, y las notas de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Todo esto, pues, lo que seguimos es fielmente el catecismo de la Iglesia católica. De tal manera que, bueno, pues, son siempre puntos muy condensados, claros, pero muy condensados. Después, si se quiere profundizar en el estudio teológico de cada uno de estos apartados, pues claro, hay bibliografía, hay muchos teólogos, y bueno, pues eso ya es quizás para otro momento. Nosotros estamos en una introducción. En este caso, que la semana pasada nos dedicábamos también a la catolicidad de la Iglesia, viéndolo probablemente es el punto más amplio de todos los que hemos ido viendo, según el catecismo. Probablemente no porque sea, vamos a decir, teológicamente muy denso, sino que tiene muchas dimensiones de carácter pastoral práctico. ¿En qué sentido? Bueno, si nosotros afirmamos que la catolicidad de la Iglesia, nos decía, era, en primer lugar, pues que la Iglesia está presente allá donde está un cristiano, luego está en todas partes donde hay un cristiano, que tiene esa vocación también misionera de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio de Cristo para que todos puedan convertirse y salvarse. Ahí pues nos aparece vamos a decir, un problema, iba a decir problema, para la Iglesia no es un problema, pero sí se nos puede crear un problema que es la relación con las otras religiones. Nosotros conocemos bien en nuestra historia en España cómo hemos sido un país misionero católico por todo el mundo, especialmente pues, desde el descubrimiento, lo sabemos, en lo que es la parte latinoamericana, en lo que es también la parte de las Islas Filipinas. Todo aquello bueno, pues fue evangelizado por la Iglesia católica, de tal manera que aparece recogido en el Concilio Vaticano II y después en el Catecismo, cuál es la relación de la Iglesia. Primero, ¿quién es creyente? ¿Cuál es la relación de la Iglesia con los otros cristianos? Y aparece la dimensión del ecumenismo, el diálogo. Aparece también la relación singular que tiene la Iglesia con el pueblo judío y con las otras religiones. Después aparece pues esa pregunta que ya una vez hice yo aquí, bueno, pues si en Cristo está la salvación y Cristo se nos ofrece plenamente en la Iglesia católica, hay una pregunta obvia. ¿Fuera de la Iglesia de Cristo hay salvación? Esto el catecismo pues también lo recoge. Entonces son estos aspectos de bueno, la catolicidad de la Iglesia se refiere a esa dimensión misionera,
a esa dimensión de que allí donde hay un cristiano está Cristo, está su iglesia. Aparece también la dimensión de la iglesia particular, hablamos de la diócesis, de la eparquía, pero aparecen también estos otros elementos, que son los que nosotros pues tratamos hoy. Entonces, a partir del número 839, la Iglesia se pregunta sobre su relación con los no cristianos. Nos dice ahí: los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. El documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. La relación de la Iglesia con el pueblo judío. Recuerdo una vez, hablando de una charla y demás, que a afirmar Jesús de Nazaret era judío. Hubo algún fiel que se admiró. No, mira, Jesús de Nazaret era judío. Pertenecía al pueblo de Israel. Hijo de David, hijo de Abraham. En Jesús de Nazaret nosotros recibimos la plenitud de la revelación de Dios con la humanidad. ¿Vale? Entonces, nos dice ahí, la Iglesia, pueblo de Dios de la nueva alianza que viene por Jesucristo. Al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío. Esa sigla NA es Nostra Aetate, que es el documento del Concilio Vaticano II, una declaración que en concreto sobre el diálogo con el pueblo judío, con los judíos, a quien Dios ha hablado primero. Dice, a diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía ya es una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Es Yahvé quien convoca al pueblo de Israel. Pertenece al pueblo judío la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, de todo lo cual procede Cristo según la carne, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Hemos leído también en la Eucaristía que Jesús de Nazaret nos dice: no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. La ley dada por el Señor al pueblo de Israel sigue vigente. De una manera singular, los 10 mandamientos que Yahvé dio en el Sinaí a Moisés para el pueblo de Israel. Sigue formando parte de nuestra identidad como cristianos. Bueno, sigue. Por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios tienden hacia finales análogos, la espera de la venida o el retorno del Mesías. Pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías, muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios. Nosotros, cristianos. Para los otros es la venida del Mesías cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos. Espera que está acompañada del drama de la ignorancia o del rechazo de Cristo Jesús. El pueblo de Israel sigue esperando la plena revelación de Dios en el Mesías. Esta es la gran diferencia. Nosotros decimos, ya ha venido. Nosotros esperamos la segunda venida, la venida definitiva, la parusía. Ellos todavía esperan la plena revelación del Mesías. Las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todo los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Lumen Gentium, Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Usted sabe que el padre de las 3 grandes religiones monoteístas es Abraham. De tal manera que para el pueblo judío, para los cristianos y para los musulmanes tenemos como una raíz común. De ahí viene también que aquellos lugares sagrados, tanto, no todos, pero tanto para judíos como para cristianos, muchos de ellos pues también lo son para los musulmanes. De una manera singular, la gran ciudad de Jerusalén. ¿Han estado ustedes en Tierra Santa? Si tienen oportunidad, vayan. Hombre, pero es un viaje, yo le invito a ir a un viaje de fe. Pues muchos se vende como turismo, pues bien. Pero desde la fe es un viaje, una peregrinación, más que viaje,
que realmente a nosotros nos ayuda a todo aquello que proclamamos diariamente o cada domingo en la misa y que llevamos a la oración en los rezos de los textos de los evangelios y de la Sagrada Escritura. Allí lo ves. ¿Es todo como en tiempos de Jesús de Nazaret? Pues no, porque ha habido muchísimos siglos, ha habido conflictos, guerras, desastres naturales, pero sí que es verdad que es Tierra Santa. Allí vivió el Señor. Allí nosotros tenemos un vínculo especial de fe. Bueno, entonces, por esto decía, porque en Jerusalén, en la parte vieja, en la explanada de las mezquitas, en realidad es la ruina del gran templo de Jerusalén. Entonces, cuando aparecen en el muro de las lamentaciones los judíos, ¿verdad? Ellos se ponen a rezar. Yo no me acuerdo que nos decían las lamentaciones, no es que los judíos, cuando se ponen así con la cabeza, ¿verdad? Tienen aquí el Shema, ¿verdad? Ponen a rezar y dicen, no es que se están lamentando, ellos están rezando, no se están lamentando. Es el nombre. Pues esa es la parte, ¿vale?, donde oran los judíos, y arriba, en lo que es la explanada de lo que sería la ruina del gran templo de Jerusalén, pues hay dos mezquitas. Dice usted, en el sitio más sagrado de los judíos hay dos mezquitas. Pues claro, esto lleva a un conflicto continuo, Los cristianos en otras épocas sí tenían pues mucha presencia, incluso, vamos a decir, incluso poder civil, pero hoy día la presencia de los cristianos es religiosa, especialmente de los franciscanos, que desde hace ya muchos siglos el Papa pues les encomendó la custodia, la conservación de los santos lugares y también pues la promoción para la evangelización. Recuerdo cuando fuimos a principios del siglo XX, los cristianos en Tierra Santa, en Israel, pues representaban, creo que era el 21% de la población. A día de hoy no llega al 2%. Prácticamente ya no hay cristianos en Tierra Santa. Muy pocos, poquísimos. ¿Por qué? Pues porque es difícil para un cristiano vivir en torno al judaísmo y en torno al ámbito de los musulmanes. Les es muy difícil. Entonces viven como iglesia perseguida. Lo que pasa es que en el conflicto, cuando salen los medios de comunicación, sobre todo entre palestinos e israelíes, ellos están luchando por la tierra, que es tierra santa para ellos, con lo cual están dispuestos a dar la vida. Los cristianos allí, pues, ahora mismo es tierra santa, pero nuestra presencia allí es muy escasa. Por eso cada Viernes Santo, desde hace muchísimo tiempo, la colecta de los oficios del Viernes Santo se dedica a los santos lugares, que a través de la Santa Sede pues ayudan especialmente a los cristianos que allí viven y a los franciscanos para la custodia de todos estos santos lugares. Así que yo les animo a rezar, a colaborar y, por supuesto, a ir a Tierra Santa. Bueno, dice aquí, el vínculo de la Iglesia con las religiones no cristianas es, en primer lugar, el del origen y el del fin comunes del género humano. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la tierra. Tienen también un único fin, último, Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa. Nuestra etapa, número 1. Nosotros, en verdad, confesamos que toda la humanidad responde a un proyecto de salvación universal que Dios ha creado. A lo largo de la historia y a partir de la revelación de Dios en las distintas civilizaciones, a los distintos pueblos, pues ha tenido una expresión religiosa. Nosotros lo que aquí viene a decir es que hay una presencia común, ¿vale? Hay una presencia común. La Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes
del Dios desconocido, pero próximo, ya que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así, la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Lumen Gentium nostra aetate in Evangelii nuntianda, que es documento de Pablo VI sobre la evangelización, que creo que ya ha salido en algún momento aquí antes. La Iglesia, como los cristianos, valoramos esas otras religiones, porque Dios, que existe desde siempre, se ha ido dando a conocer. Y esa expresión religiosa es vínculo de Dios con la humanidad. Ahora bien, en la historia de la salvación, nosotros creemos, porque así se nos ha dado a conocer, que el momento culminante es la encarnación de Dios mismo en la humanidad. Jesús de Nazaret, verdadero hombre y verdadero Dios. Comienza la revelación plena de Dios para toda la humanidad. Todos pueden acusar de soberbio, mire usted, y todo el mundo se tiene que hacer cristiano, y no solo cristiano, cristiano católico. Usted, con humildad, nosotros decimos que sí, porque llevamos la verdad de Dios en vasijas de barro, pero llevamos la verdad de Dios. Esto no niega que las otras confesiones religiosas también crean, como es sensato, que lo que ellos profesan también es verdad. ¿Vale? Entonces, aparece, en este caso, a partir del catecismo, cuál es nuestra relación con esos otros creyentes en las otras religiones. Dice, pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno, dice el concilio, no por maldad humana, sino por tentación del maligno que existe, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez del Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Aparece también el problema del bien y del mal en el mundo. Ya lo hemos dicho, la Iglesia es santa. ¿Por qué? Porque Dios habita en ella. Es pecadora. ¿Por qué? Porque el mal hace caer al fiel de su relación con Dios. El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la Iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado, San Agustín. Es además este barco que, pleno, yo que el latín lo llamo regular, que con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo, San Ambrosio. Según otra imagen estimada por los padres de la Iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio. Distintas imágenes de la Iglesia que nos manifiestan su universalidad y también su vocación de ser nuevo pueblo elegido por Dios. ¿A partir de quién? A partir de Jesucristo, a partir del pueblo de la nueva alianza y en la plenitud a partir de Jesús de Nazaret, el Cristo. Hay ya lo hemos hablado aquí en distintos momentos, de los grandes retos que tenemos como cristianos en medio de nuestra sociedad. Hablamos de la secularización, del individualismo. Aparece también una propuesta panteísta, en un panteísmo cuyo rostro, o sea, Dios tiene rostro, pero un rostro indeterminado. ¿Esto qué significa? Que cada fiel puede hacer una religión a su medida y a partir de la globalización, de la universalidad que ahora tenemos en el mundo, hacer o escoger aquello de cada religión que más me gusta. Yo soy cristiano, pero hago el Ramadán. El Ramadán no es una práctica cristiana. Soy cristiano, pero celebro la fiesta de las tiendas de los judíos.
Es que eso no es cristiano, es judío. Poco a poco, queriendo o sin querer, hay un doble movimiento, al menos así lo perciben algunos antropólogos. Y es el hecho de que estamos caminando una especie de gran religión mundial, efecto de la globalización. Nos conocemos todos nosotros profesamos distintas religiones, pero nos vamos a quedar aquí a vivir todos juntos 50 años. Lo normal es que después de 50 años, de aquí más o menos salga una especie de religión común. O una nueva religión, con dimensiones de todas. Algo así parece que poco a poco va proponiendo la globalización mundial. A su vez, el otro movimiento, y es el hecho de, ante esa amenaza de un cierto panteísmo o pérdida de la identidad religiosa, un movimiento de cerrarme sobre mí mismo para mantener mi identidad. Y ahí aparece también pues, ciertos extremismos religiosos, ¿vale? De tal manera que todos estos movimientos se siguen dando. En la Iglesia Católica, nosotros lo que confiamos es siempre que la Iglesia es misionera y va a todo el mundo conocido. Bueno, pues en países de antigua cristiandad, como pues España o los países europeos, el reto, bueno, pues no es el mismo que un cristiano en Arabia Saudí, donde eminentemente pues, son musulmanes, o en la India, donde la mayoría son hindúes y hay otra gran mayoría que son musulmanes. No sé si lo he dicho yo. En la India tiene ya más de 1.000 millones de habitantes. Que si saltan todos a la vez con los chinos, yo estoy seguro que cambian la órbita del planeta. Como se pongan de acuerdo los chinos y los indios, nos vamos no sé a dónde. Más de 1.000 millones, la mayoría hindúes, ¿vale? Después hay otra, mucho menos, pero también mayoría musulmana. Y hay una minoría cristiana, que es en la parte del sur, la religión que le llaman del Kerala, que lo sé por un sacerdote indio que hay en Sevilla, estuvo conmigo de vicario parroquial, que aquello lo evangelizaron los jesuitas y los carmelitas. Entonces, en aquella región, siendo minoritaria, hay 50 millones de cristianos, más que en España, en aquella pequeña región de la India. Y hay vocaciones, y hay comunidades florecientes, en un contexto de continua fricción, en algunos casos de persecución, de la Iglesia, tanto musulmana, de la Iglesia, de la religión musulmana, como hindú. Claro, porque los cristianos van a misionar, van a anunciar la palabra de Dios. ¿La imponemos? No, la proponemos. Y esto pues lleva dificultades. San Pablo en sus cartas lo narra continuamente, pues en la comunidad de Corinto, en la comunidad de Éfeso, en Roma, en Atenas, en todas aquellas comunidades donde pues tenía enfrentamientos a aquellos que no querían acoger la palabra de Dios o a aquellos que no querían que Pablo hablara en nombre de Cristo. Que esto es uno de los signos de la persecución. No dejar hablar en nombre de Cristo y venir, pues, para muchos ese martirio, es dar la vida por Cristo. Esto me ha recordado, ustedes han visto las noticias, que en Nigeria ha habido un grave atentado hacia una iglesia cristiana, yo creo, católicos, en la misa del domingo de Pentecostés. Entonces, si yo no he leído mal, secuestraron al sacerdote y después, saliendo, pues ya dispararon y pusieron alguna bomba. Muchos muertos. Nigeria, que relativamente está cerca, es uno de los países del mundo donde los cristianos viven con mayor persecución, su fe cristiana. Esto sale poco en los medios de comunicación, pero cada año allí hay cristianos muertos por acudir a misa. Nosotros decimos, el domingo que viene ya iré. Ellos dan la vida por ir a misa. Y quieren ir. ¿No será que estamos nosotros un poco dormidos? ¿O miramos para otro lado? Y esto me llama realmente. Ese testimonio de vida, yo sé que ellos no iban ese día a misa
me van a matar, voy al cielo. No. Querían ir a misa para fortalecer su fe, para vivir como cristianos. Porque esto es ser iglesia. Y nosotros, nuestro contexto es de otro tipo. Que yo creo que también vivimos una cierta persecución, pero es de otro tipo. No es que nos vayan a atentar contra nuestra vida, pero sí contra nuestros principios. Todo esto también ustedes han escuchado, han participado en la polémica, que yo no veo polémica, pero bueno, de la homilía del Rocío, de don Santiago. Don Santiago, el obispo de Huelva. No sé si han visto algo, han escuchado algo. Mire usted, yo escuché la homilía, una homilía, y el obispo, don Santiago, lo que hizo fue repetir la nota que habían escrito una semana antes los obispos con respecto a las elecciones, que es casi la misma nota que hacen cada vez que hay unas elecciones. Cuando sacaron la nota, nadie dijo nada, nadie. Bueno, yo creo que ni los cristianos se enteraron. Pero la misa del Rocío sí ha tenido incidencia. ¿Por qué? Porque había gente. A los obispos no se les permite hablar a la gente, menos en público. En la iglesia, vale. En público, no. ¿A qué tienen miedo? Pero, sin caer en exageraciones, tienen miedo a la verdad. Usted dirá que esa es su verdad. Ya estamos con el relativismo. Pero el obispo tiene por vocación predicar la palabra de Dios y llamar a la conversión y a la salvación desde la tradición de la Iglesia, desde el Evangelio de Jesucristo, a los fieles. Quien no quiera creer, a los fieles, pues se dirigió a los fieles. Así que la Iglesia, cuando habla, se dirige también a las personas de buen corazón, o a aquellos que quieran acoger el mensaje. Otra cosa que también es cierta, si tú eres personaje público y hablas en público, pues estás expuesto a lo bueno y a lo malo. Y en este caso, pues a don Santiago le ha tocado las dos cosas, lo bueno y lo menos bueno. Pero si ustedes escuchan, yo les animo a que escuchen la homilía, está en todos sitios. Pues una homilía que si hace hoy aquí, pues nosotros, en fin, no creo que tuviéramos ningún problema. En fin, viene aquí el tema de fuera de la iglesia no hay salvación. Oh judíos míos. Y entonces, pensando en lo cercano, ¿y si resulta que yo, mi hermano, por decir un ejemplo, no es creyente? O la mayoría de nosotros, creyente no practicante. ¿Se salva mi hermano? Porque yo sí. Yo soy católico, formo parte de hermandades, voy al culto cristiano, a la Eucaristía, en fin. Pero mi hermano y mis hijos, que resulta que yo les he enseñado, les he intentado y ahora no quieren venir. Fuera de la iglesia ni salvación. ¿Ahora qué? Si vamos a la radicalidad de la pregunta, pues nos causa preocupación. La mayoría, creo, de los fieles ni se lo preguntan, porque hay una solución fácil. Dios, que existe desde siempre, se ha manifestado como Dios amor, como Dios que es amor, y ama a todo el mundo. A mí también me ama. Ya está, solución. Dios no va a condenar a nadie, porque Dios nos ha creado por amor y para amar. Lo importante es amar. Ya está la solución. Esto es así. No sé si ustedes lo han pensado o lo han hablado entre ustedes o con algunas otras personas. Como Dios es bueno, Dios va a salvar a quien sea bueno. Pues ya está. Ahí no entra la iglesia, ahí no entran los mandamientos, ahí no entran los sacramentos, ahí no entra. Que sí que es bueno, que ir a misa es bueno, que rezar es bueno, pero bueno, que lo realmente importante es amar. Bueno, es una salida cierta, es una propuesta cierta, pero superficial, al menos desde la fe cristiana. Dice, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia?
Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia, que es su cuerpo. Es decir, no lo vamos a plantear desde lo negativo, fuera de la Iglesia no hay salvación, sino desde lo positivo. Por Cristo viene la salvación. La Iglesia continúa la misión de Cristo. Luego, en la Iglesia, por los medios que Dios le ha dado, encontramos la salvación. Es decir, lo primero que hacemos es afirmar lo positivo, ¿vale? Luego, la llamada a la conversión que hace la Iglesia es precisamente para vivir en este amor de Dios cada día de nuestras vidas. Esta es la primera propuesta, ¿vale? Una propuesta en positivo. Dice, el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Lumen Gentium 14, del Concilio Vaticano II. Lo que aquí habla es de la voluntad expresa de aquellos que, conociendo a Jesucristo, reniegan de él. Yo creo que de esto realmente hay pocos fieles nuestros que estén en esta determinación. Más bien nos viene ese reto de una fe sin compromiso. Un cristianismo, algunos antropólogos, sociólogos, le llaman un cristianismo light. ¿Soy creyente? Sí. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Pues ir de vez en cuando a la iglesia, en el bautizo, bodas, entierros, comuniones. El resto del tiempo no se para el cura. No es para... Bueno, uy, ¿cómo? Digo, están los cultos de la hermandad que se me olvidan. Pero también los cultos de la hermandad a veces adolecen de escasez. ¿Verdad? Entonces, a ver, micro. Vamos allá, ahora. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esos retos. Normalmente no hay una propuesta formal de renegar de Cristo. Que, por cierto, si reniego de la Iglesia, ya lo vimos al principio, estoy renegando de Cristo. No sé en Cádiz, yo no tengo mucha experiencia aquí, pero en Sevilla, pues sí que todos los años pues hay fieles que apostatan. La apostasía es un acto formal de negar a Cristo y a la Iglesia. Que cuando yo he hablado, o me han hablado algunos de los casos, no vienen a muchos o algunos a negar a Cristo, sino a negar a la Iglesia. Se les advierte que es lo mismo. Quien sigue adelante, pues, ante el notario diocesano, pues se le indica todas las implicaciones que lleva consigo la apostasía, se le da un tiempo de reflexión y si siguen queriendo, pues apostatan y se comunican al sitio donde está bautizado para que en nota marginal haya quedado inscrito ya como apóstata y por lo tanto pierde todo derecho de cristiano. También nos ha pasado alguna vez, alguna persona apóstata que después quería ser padrino. Sí, pues no puede ser, esto no tiene sentido. ¿Cómo se entera el cura? Porque cuando le pide la partida de bautismo aparece nota marginal. Esta persona apostatada. Por eso son muy importantes las comunicaciones. La burocracia en todas partes es tediosa, nos desespera, pero en algunos aspectos nos ayuda. Las comunicaciones de las partidas de bautismo, de confirmación, de las bodas. Yo sé que esto algunas veces nos genera alguna dificultad. Y eso aquí, yo en Sevilla no, y aquí creo que tampoco. Hay diócesis en las que se comunican las primeras comuniones para que queden en los libros.
Nosotros no lo hacemos porque la comunión, como es un sacramento reiterativo, que es participar de la Eucaristía, pues no se inscribe. Pero hay diócesis en las que sí se inscribe. Bueno, imaginarse la cantidad de documentos que hacen falta para una boda. Los pobres novios algunas veces, si me bautizo en un sitio, me he casado en otro, he hecho la confirmación en otro, me quiero casar en otro sitio, pues el expediente es así de gordo. Bueno, sin embargo, para algunos de estos temas, pues es una razón práctica que nos ayuda. Bueno, entonces, dicen que volvemos con fuera de la Iglesia no hay salvación. Esta afirmación no se refiere a los que, sin culpa suya, no conocen a Cristo y a su Iglesia. O una persona que profesa otra religión. ¿Qué ha pasado con todos los miles o millones de personas que vivieron antes de Cristo? No pudieron conocerlo de ninguna manera. Si ellos fueron fieles a sus creencias, porque Dios ha ido revelando a la humanidad, pues creemos que vivirán al final de los tiempos, después del juicio final, participarán de la gloria de Dios. Aquí se refiere a esa negación explícita. Dice, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a un Dios con sincero corazón e intentan en su vida, por la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle, a los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde, sin embargo, a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Ad Gentes número 7, también del Concilio Vaticano II. Está claro que la Iglesia, ni en sus estructuras, puede encerrar el Espíritu Santo. Dios actúa donde quiere y como quiere. Sin embargo, nosotros hemos recibido por revelación que Cristo instituye la Iglesia para que por los medios que Él ofrece, todos podamos salvarnos. Este es el principio fundamental, ¿vale? La misión, exigencia de la catolicidad de la Iglesia. Ya lo hemos dicho. La Iglesia es misionera por propia identidad, que es predicar el Evangelio de Jesucristo a toda persona en el mundo para que pueda conocerle y salvarse. Dios quiere que todo hombre conozca a Jesucristo y se salve. El mandato misionero. La Iglesia enviada por Dios a la gente para ser sacramento universal de salvación, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres. Nos ofrece la cita célebre de Mateo, que está al final de su Evangelio. Y hacer discípulos a toda la gente, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y sabéis que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandato misionero que recibe la Iglesia constituida por todos los creyentes, por todos los fieles bautizados. El origen de la finalidad de la misión nos dice que es en torno al misterio de la Trinidad. El mandato misionero del Señor tiene su fuente última en el amor eterno de la Santísima Trinidad. La Iglesia peregrinante es por su propia naturaleza misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el plan del Dios Padre. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. RM Redentoris Missio es una encíclica de San Juan Pablo II del año 1990 dedicada a la misión, a la Iglesia misionera. El motivo de la misión, del amor de Dios por todos los hombres. La Iglesia ha sacado en todo tiempo la obligación y la fuerza de su impulso misionero, porque el amor de Cristo nos apremia. En efecto, lo que he dicho antes, Dios quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Famosa cita de San Pablo a Timoteo. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. Que decir que nosotros estamos en posesión de la verdad, no es una posición de soberbia sobre otras personas, otras creencias. Que creemos de verdad que Dios así nos lo da. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen a la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación. Pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela, porque cree en el designio universal de la salvación. La Iglesia debe ser misionera. Los caminos de la misión. ¿Cómo hacer esto? El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda la misión eclesial. Porque si Dios Padre está desde siempre como creador en el cielo, el Hijo está a la derecha del Padre, ya lo hemos dicho, desde Pentecostés, el Espíritu Santo es Dios mismo quien habita en la Iglesia, entre nosotros, con nosotros. Él es quien conduce la Iglesia por los caminos de la misión. Ella continúa y desarrolla en el curso de la historia la misión del propio Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres. Impulsada por el Espíritu Santo, debe avanzar por el mismo camino por el que avanzó Cristo. Esto es, el camino de la pobreza, la obediencia, el servicio y la inmolación de sí mismo hasta la muerte, de la que surgió victorioso por su resurrección. Así como la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y podríamos poner otra vez el ejemplo pues, de esta comunidad de cristianos en Nigeria, pues que han conocido la palma del martirio este domingo de Pentecostés. Dice, pero en su peregrinación, la Iglesia experimenta también hasta qué punto distan entre sí el mensaje que ella proclama y la debilidad humana de aquellos a quienes se confía el Evangelio. Solo avanzando por el camino de la conversión y la renovación y por el estrecho sendero de la cruz es como el pueblo de Dios puede extender el reino de Cristo. En efecto, como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Es algo que, bueno, pues todos tenemos también que conocer y asumir desde la conversión. Ya lo hemos dicho, que somos débiles, que somos pecadores y que no siempre hacemos las cosas bien. Esto no disminuye la importancia de la misión de la Iglesia. En otros momentos en la historia, si estudian la historia de la Iglesia, estudiar la historia de la Iglesia lleva consigo que es apasionante, pero a veces si no la ve con los ojos de la fe, porque como lo vea con los ojos de la fe, mire usted, que había un papa casado con sus hijos, muere el papa y pone de papa a su hijo. Esto a nosotros hoy nos resultaría una cosa, una época medieval, que no lo entendemos. Es que aquellos eclesiásticos no tenían vocación de eclesiásticos, sino de jefe de Estado. No lo entendemos. Ahora, ir a la historia y ver cómo el Espíritu Santo suscita en esas dificultades y necesidades a aquellas personas, hombres y mujeres, que por su testimonio de vida fueron capaces de convertir a aquella sociedad, eso hoy a nosotros nos tiene que llamar a desear vivir esta misma misión, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados y de nuestros errores. Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Cristo el que habita en la Iglesia, el que nos ayuda a caminar en la verdad, en la bondad, en la misericordia. Claro, una historia de 2000 años pues tiene muchos puntos grises, o oscuros, o negros. Pero también hay mucha historia de santidad en la Iglesia. Entonces, vamos a apoyarnos en la historia de santidad y aprendamos de nuestros errores. Pues este es el camino que nos ofrece la Iglesia como un camino de misión y de salvación para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Dice, por su propia misión, la Iglesia avanza junto con toda la humanidad
y experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada en Cristo y transformada en familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia. Hoy no hay paciencia en nada de nuestras. Hoy va todo rápido, venga, vámonos, corre, corre, que rápido, que no tengo tiempo. No hay paciencia. No hay paciencia. Es un signo de nuestro tiempo. Esto no tiene nada que ver con lo que dice el texto, pero bueno, que se me ha venido a mí, pues no tenemos paciencia. Te mando un WhatsApp, no contestas al minuto. ¿Qué estarás haciendo que no me contestas? Vamos a ver. ¿De que yo vivo para ti? ¿Sí? Ya contestaré. Yo es que para las redes sociales soy malillo. Entonces, pero bueno. Sí, te mando una carita triste al minuto. No me ha contestado. Espérate. Ya te contestaré. Bueno, signo de nuestro tiempo. Aparece aquí. El esfuerzo misionero exige paciencia. Comienza con el anuncio del Evangelio a los pueblos y a los grupos que aún no creen en Cristo. Continúa con el establecimiento de comunidades cristianas, signo de la presencia de Dios en el mundo y en la fundación de iglesias locales. Se implica en un proceso de inculturación para así encarnar el Evangelio en las culturas de los pueblos y en este proceso no faltarán también fracasos. En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente de forma gradual los toca y los penetra y de este modo los incorpora a la plenitud católica. Nos ha dicho cuál es el mecanismo de la misión, cuáles son los distintos momentos de la misión. Pero esto ya a nosotros no nos toca de igual manera, porque nuestra sociedad ya era cristiana. Por eso el Papa, San Juan Pablo II, hablaba ya de una nueva evangelización. Nueva especialmente para los que ya somos cristianos o somos cristianos desde siempre. Ese itinerario típico que nos ha dicho el catecismo a nosotros ya no nos vale, porque lo mismo, esa persona alejada ya es cristiana, está bautizado y quizás ha hecho su primera comunión, incluso quizás forma parte de una hermandad, pero no vive un compromiso de vida cristiana. Ahí es donde está nuestra misión, ahí es donde está. Bueno, lo último que nos dice en esta parte es ese esfuerzo hacia la unidad de los cristianos. Ya sabemos pues, que a lo largo de la historia ha habido cismas, ha habido pues, controversias, herejías que nos han llevado a la separación, pues nos pide el catecismo un deseo sincero de trabajar por la unidad de todos los cristianos. Yo no sé si ustedes conocen a personas que sean cristianos no católicos. Para nosotros aquí lo más habitual son los evangelistas. Claro, no había evangelistas. Vengo a decirte que te vuelvas al cristianismo, al catolicismo. Va a decir, pues no. Entonces, es una misión de años, de décadas, que poco a poco nuestros pastores, los obispos, pues van dando pasitos, aunque es un camino complicado. La tarea misionera implica un diálogo respetuoso. Lo que decía antes, lo de la soberbia. Bueno, pues yo no voy a imponer a nadie la fe de Jesucristo. Ni siquiera la imposición de, si voy a otro cristiano católico como yo, imponerle a que viva su fe católica como la vivo yo. Lo que vamos a pedir entre todos es la verdadera conversión, que es el encuentro con Dios, que cambia la vida y la cambia para el bien. Para que en un grupo de vida cristiana pueda vivir su fe de una manera verdadera, plena, en todas las dimensiones que abarca la vida cristiana. Esta es la propuesta misionera ahora, para aquellos que no viven verdaderamente o de una manera comprometida su fe. Claro que para eso primero lo tienen que descubrir. No, si es que yo así estoy bien, yo así como vivo estoy bien, no quiero más complicaciones. Bueno, pues nos dice, hay uno de los apartados que ya hemos leído, que para vivir plenamente nuestra vida cristiana
tenemos que abrazar varios elementos. La fe en Jesucristo, acoger la tradición, doctrina de la Iglesia, el magisterio de nuestros pastores, obispos y la participación en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Sin todos esos elementos, nuestra fe es verdadera, pero es imperfecta. Y nuestra perfección es ser santos, que ya lo hemos insistido y ya lo hemos dicho. Entonces, bueno, ¿qué nos queda para el último día? Pues hablaremos de la Iglesia apostólica, los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles? 12. Y resulta que Judas, pues Judas el malo, que había 2 Judas, Iscariote, pues se suicidó por desesperación. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los apóstoles? Completaron el número de los apóstoles y eligieron a Matías, San Matías. Eligieron a San Matías. Oye, ¿y por qué no después hicieron lo mismo? Cuando, digo yo, ¿quién fue el primero en morir? Santiago, ¿no? El primer apóstol mártir fue Santiago, creo. ¿Por qué no dicen, oye, han asesinado, vamos a elegir otro apóstol? Porque el Señor escogió el número de los 12, ¿vale? Era bueno completar los 12, pero no perpetuarlo. Por eso, lo veremos la semana que viene, eligen a sus sucesores. Esos otros pastores que nosotros llamamos obispos, ¿vale? Jesús de Nazaret, apóstoles, pastores, entonces nosotros, entre comillas, obispos, que después, a los pocos años, ya aparecerá ese orden sacerdotal en 3 grados. Obispo, presbítero, diácono. Y eso pues se ha mantenido hasta ahora. Ha habido un gran desarrollo histórico, pero se ha mantenido hasta ahora. De manera que nuestra Iglesia es apostólica porque viene de Cristo y continúa esa misión de Jesús de Nazaret encomendada a los apóstoles en el ministerio de los pastores, que son los obispos, ayudados por los presbíteros y los diáconos. Misión que ya hemos visto antes, que es de toda la Iglesia y por lo tanto de todos los fieles cristianos. ¿Alguna pregunta? Sí. Venga, rápido. ¿Cómo se puede producir ese encuentro con el Señor? Me estoy refiriendo a una persona La conversión. De la sociedad, en medio de una sociedad que vive unos valores que no tienen nada que ver con los valores que preconiza la Iglesia y que son aceptados por esa sociedad como valores positivos y normales. Preguntan cómo propiciar la conversión y el encuentro con el Señor en una sociedad que mayoritariamente ya no profesa los valores del cristianismo o de la Iglesia. Bueno, en primer lugar, entendiendo al texto del catecismo, Dios actúa donde quiere y como quiere. Por lo tanto, es maravillosa la acción de Dios. Un ejemplo muy rápido. No sé si saben, no sé si lo he contado ya, porque lo cuento en muchos sitios. Ustedes saben quién es Sánchez Gordillo, ¿verdad? Marinaleda. Pues en Marinaleda también hay cristianos, y hay parroquias, y hay hermandades. Esto es. Y entonces, bueno, pues el que obviamente profesa el comunismo ateo, ¿vale? Pues su hija es cristiana y el obispo don Santiago, que iba yo a confirmar, la confirmó y le dio la primera comunión. ¿Cómo ha sido posible eso? Yo no la conozco a la muchacha. Pues no lo sé, pero ha sido. Entonces, la acción de Dios traspasa. Ahora bien, a partir de ahí, sabiendo que Dios actúa como quiere y donde quiere, sí es cierto que como Iglesia, miembros de la Iglesia, y que además tenemos un apostolado, como puede ser vivir en el grupo de vida cristiana, que son nuestras hermandades, nosotros tenemos el compromiso, el deber
de ofrecer unos espacios donde se puedan ofrecer los medios para el encuentro con Dios. ¿Y eso qué significa? Oración, sacramentos, formación, vida de caridad, testimonio de amor entre nosotros, de unidad, de comunión. En un ambiente así, vivido en grupo de vida cristiana, hombre, yo creo que es posible, no digo que sea automático, pero es posible que un fiel se pregunte por Dios, por el Dios de Jesucristo, y por el testimonio de vida que ven los creyentes, él también diga, yo quiero vivir así. ¿Eso es automático? No, porque tiene que tocar el corazón. Es gracia de Dios. En la libertad interna propia mía, actúa también la gracia de Dios como providente. Esto es doctrina de San Agustín. No anula mi libertad, sino que a partir de mi voluntad de encontrarme con Dios, Dios me encuentra. Y es esa la acción interior que nos lleva al encuentro con Dios. ¿Cómo esto cada día? Pues es un milagro. Yo tengo un compañero sacerdote que descubrió, era más bien un ateo, y a partir de una enfermedad propia se encontró con el Señor, descubrió su vocación cristiana y su vocación sacerdotal. Fue cura de mi pueblo. Sigue cura. Pues esto, yo qué sé, cada vocación es un milagro. Vocación cristiana, vocación sacerdotal más todavía. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues evangelizar, crear ese ambiente propicio. Oye, y yo estoy convencido que en las hermandades esto se puede hacer y se hace. Conozco compañeros sacerdotes que su vocación ha nacido, su llamada por el sacerdocio ha nacido en una hermandad. Señal de que allí se vivía la fe. De una manera buena. Pues bendito sea Dios. Bueno, muchísimas gracias. La semana que viene la última.